La pandemia sigue haciéndonos cambiar nuestras rutinas y ante la nueva ola de casos en el mundo, muchos países han cerrado sus fronteras o endurecido sus medidas con relación a los viajes. ¿Cuál es la situación actual y los protocolos en los aeropuertos? Son algunas de las informaciones que Laura de la Nuez nos trae. Así es, Nuria, fronteras semicerradas, diferentes medidas para cada destino, fuertes restricciones y un turismo que trata de ser salvado, pero sigue en cuidados intensivos. Los viajeros continúan siendo afectados, sobre todo aquellos de viajes no esenciales. La pandemia sigue haciendo cambiar lo cotidiano y nos obliga a usar nuevas prácticas en muchos aspectos. Para quienes necesitan o desean viajar, todo se volvió más complicado. Y lo peor es que las medidas dentro y fuera de República Dominicana están en constante modificación. Pero las cosas han cambiado. Vivimos momentos diferentes, como afirma Luis José López, director de comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos. Lamentablemente, ese estilo de viajar ahora mismo no es posible porque la gran mayoría de países están exigiendo requisitos adicionales como parte de los esfuerzos para controlar la pandemia. La segunda ola de COVID que inició a finales del pasado año a Europa y por la que se teme pueda haber una nueva recesión económica ha hecho que muchas fronteras de ese continente permanezcan prácticamente cerradas. Todos estos países tienen restricciones para viajes desde y hacia República Dominicana. Solamente pueden acceder a estos vuelos o ciudadanos europeos o residentes europeos o personas con visado de larga duración de Europa. No se admiten personas que tengan visa de turismo para acceder a esos vuelos y poder trasladarse hasta Europa por el momento. Pero también Canadá adoptó la medida. Su primer ministro Justin Trudeau anunció el cierre de sus fronteras hasta el 30 de abril. No admiten pasajeros provenientes de México y países del Caribe en los que estamos incluidos. Es conveniente acceder a las redes sociales de los consulados de los países de destino y de las líneas aéreas antes de hacer su reserva. Estas últimas, especifica, son las que tienen la responsabilidad de informar adecuadamente. El país con el que tenemos el mayor tráfico de pasajeros es Estados Unidos. El gigante del norte mantiene intercambio con nuestro país y no exige cuarentena al llegar a su territorio, pero para acceder al vuelo sí pide resultados negativos de pruebas que deben haber sido realizadas con un máximo de 72 horas. Son los únicos que reconocen la prueba tipo antígeno. Todos los demás admiten solamente las tipo PCR. En cualquier caso, las pruebas de anticuerpos, que son las que se realizan a través de la muestra de sangre, no son aceptadas por ningún país hasta ahora. Es muy importante que la persona que vaya a viajar, si es hacia los Estados Unidos, a la hora de ir al laboratorio, que puede ser cualquier laboratorio a nivel nacional que esté acreditado por el Ministerio de Salud Pública para realizar ese tipo de pruebas, se asegure de indicar y pagar por una prueba hisopado nasal, que es la única que admiten las autoridades estadounidenses para permitir que la persona ingrese a su territorio. Si un viajero tiene una prueba positiva de más de 14 días y menos de 90 días para poder realizar su viaje, debe tener una certificación de un doctor que especifique que la persona está apta para trabajar o retornar a sus estudios. Debe incluir el número de exequatur del doctor y su sello. El aeropuerto de Santo Domingo cuenta ya con un laboratorio para ofrecer este servicio, pero solo como un trámite de emergencia. El interés es de Aerodom al momento de firmar la alianza con Amadita para instalar esa sucursal, es darle un recurso adicional a los pasajeros que o vinieron con una prueba incorrecta o vinieron con una prueba fuera de plazo o no tuvieron acceso a la prueba, pues que tengan ese último recurso antes de viajar. La semana próxima el laboratorio se ubicará en un espacio cómodo para los pasajeros, mientras la recomendación sigue siendo que llegue a la terminal con sus resultados en mano, pues no hay garantía de que la persona salga del país a la hora pautada. El protocolo definido por la Junta de Aviación Civil desde julio pasado establece 4 puntos elementales para todas las terminales aéreas, que incluyen al aeropuerto de mayor tráfico de turistas al país, el de Punta Cana.
El distanciamiento físico, la limpieza y desinfección continua, información al pasajero con las instrucciones en pantallas, suelo y banners y establecer barreras en todos los puntos donde hay contacto entre los pasajeros y un colaborador de la terminal son las recomendaciones básicas. Muchas medidas, pero en los aviones el asiento que en principio dejaban las aerolíneas pasó a ser cosa del pasado. Sin embargo, según asegura el ejecutivo de Aerodom, numerosos estudios certifican que volar sigue siendo una de las actividades más seguras y nos da esta explicación. La forma en que está diseñada la cabina de una aeronave, la forma en que se recicla el aire de la cabina, que cada 2 minutos pasa por unos filtros HEPA, que son los mismos filtros que están en los quirófanos. La Organización Mundial de Turismo calificó el 2020 como el peor año de la historia del turismo en el mundo, con un descenso global de llegadas internacionales en un 74% en comparación con el 2019. México fue de los países menos afectados, pues mantuvo siempre abiertos sus espacios aéreos y con el cierre de países competidores como el nuestro, el turismo se canalizó hacia ese destino. Además, los viajeros solo tienen que llenar un formulario y se les mide la temperatura. Tampoco exigen cuarentena. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, México es uno de los pocos países calificados como no restrictivos, junto a otros como Afganistán y Macedonia del Norte. Sin embargo, el pasado año fue difícil para el turismo en República Dominicana. El sector empezó a recuperarse en julio, luego del cierre de fronteras experimentado de abril a junio. Ante los efectos provocados por la pandemia, la llegada de turistas no alcanzó en todo el 2020 la tendencia de crecimiento que venía exhibiendo. Joel Santos, un empresario ligado al sector por más de 25 años y pasado presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Azonahores, asegura que las medidas sanitarias adoptadas y promovidas internacionalmente han hecho ver la luz al final del camino. Solamente a partir de septiembre comenzaron a llegar de nuevo turistas, inclusive con un crecimiento sostenido, pasando de unos 50,000 turistas en el mes de septiembre hasta cerrar el mes de diciembre con 185,000. Según cifras ofrecidas por el Banco Central para el año 2020, la llegada de visitantes no residentes hacia el país fue de unos 2.4 millones de turistas, mientras en el 2019 a la nación dominicana ingresaron más de 6.4 millones de pasajeros no residentes, registrando una caída de un 62.7%. La ocupación hotelera, por ejemplo, cerró el 2020 con un 40.5% como efecto de las medidas para frenar el COVID. Esto a pesar de haber dado cabida a los dominicanos residentes en el país con ofertas y préstamos para vacacionar. Y aunque es necesario reactivar el turismo, es vital frenar la propagación del virus, por lo que las entidades privadas relacionadas deben ser responsables en sus instalaciones para evitar aglomeraciones y las autoridades velar por el cumplimiento de los protocolos exigidos a estas empresas turísticas. Según nos explica Santos, los sectores público y privado han trabajado de la mano para combatir la situación de crisis en el sector. Han hecho importantes esfuerzos conjuntos para tomar decisiones en el área de mercadeo del país. Se han creado facilidades como los seguros de viajeros. Se ha trabajado también de la mano en el establecimiento de los protocolos de las zonas y de los lugares turísticos. Se le han dado facilidades para incentivar al mercado interno. Los viajeros que lleguen a República Dominicana no hacen cuarentena obligatoria, pero deben estar dispuestos a pruebas aleatorias. El único requisito que tienen es que estén dispuestos a realizarse una prueba rápida de aliento, que es una prueba rápida gratuita, no intrusiva. Se le pide a la persona que sople 3 veces en una cápsula. Si el resultado es positivo, la persona es enviada a una zona de aislamiento del aeropuerto donde lo entrevista a un doctor y es referido a una prueba PCR. En caso de no tener reserva de hotel, debe guardar aislamiento en el lugar donde tenía planeado quedarse. Si tenía reserva de hotel, el seguro de viajero, que está vigente hasta el 31 de marzo, le cubre su estadía y gastos médicos. Todos los hoteles tienen como parte de su protocolo zonas de aislamiento en los que deben colocar a aquellos huéspedes con sospecha de ser portadores del virus.
pero la cantidad de pasajeros que ha dado positivo es mínima. Según este reporte del Ministerio de Salud Pública, hasta el 1 de febrero se tomaron unas 28.500 muestras de aliento en la terminal aérea de las Américas en Santo Domingo. 115 personas resultaron con sospecha del virus para un total de 27 personas positivas. Se espera que cerca del 50% de la población de los principales emisores de turistas, República Dominicana, esté vacunado por lo menos hacia mediados o tercer cuarto del año, lo cual pues deberá crear las bases para el regreso a la normalidad desde el punto de vista turístico. Y ojalá pueda agregarse la llegada de cruceros, pues aunque República Dominicana tiene abiertos sus puertos, los operadores de estos barcos han postergado su entrada en servicio hasta el 30 de abril. Una importante noticia es que a partir del 1 de abril se eliminará el uso de papel en todos los aeropuertos del país. Así que aquel formulario de aduanas y migración que acostumbrábamos a llenar a mano, ahora tendremos que llenarlo a través de una aplicación electrónica que generará un código QR que será el que tendremos que presentar a nuestra salida. Muchas medidas, restricciones, cambios constantes, así que la recomendación sigue siendo la misma. Infórmese antes de hacer su reserva.